Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otra semana más aquí con el viaje, en el diálogo de la lección de escuela sabática, donde vemos diferentes puntos, en 4 puntos para ser exactos, en menos de 30 minutos, para poder compartirlos con eh, en nuestras clases de escuela sabática, ya sea como maestros o como alumnos, para poder ir y compartir un poquito más. Gracias, Pastor Patiño, por estar con nosotros. Muchas gracias, qué gusto verte una vez más en esta ocasión y dialogar acerca de esta lección número 4 en medio del contexto de lo que estamos analizando. Y Miguel, un placer saludarte. La semana pasada dejamos también, si alguien tenía alguna petición que les gustaría que incluyésemos, y nos ha llegado una petición, Miguel. La petición está relacionada con una iglesia en particular que pide que se ore para que se involucren en la misión. Sí, viene Es, de la iglesia de Anastasio B. Hinojosa en Río Grande, Zacatecas, para que todos pues, se puedan comprometer a cumplir la misión de Dios. Así que vamos a orar por la iglesia de Anastasio B. Hinojosa. Y Miguel, yo creo que es un buen momento también, desde luego, tal como la lección de escuela sabática habla acerca de Sodoma y Gomorra y su destrucción. Hay diferentes circunstancias que se viven. Particularmente ahorita en México estamos enfrentando un desastre natural muy fuerte que se dio en las costas de Guerrero con la llegada del huracán Otis, y creo que es un buen momento también para orar por las personas afectadas en estas circunstancias. Abraham oró e intercedió, y creo que es importante que nosotros hagamos esta oración intercediendo por los damnificados y para que pueda llegar la ayuda y ellos puedan tener lo necesario para salir adelante. Así que vamos a orar, Miguel, por estos dos motivos de oración, por la iglesia de Antonio B. Hinojosa y por nuestros hermanos y por la gente en lo general ahí en Guerrero. Inclinemos el rostro para orar, si te parece bien. Vamos a orar. Sí. Bondadoso Dios, te damos gracias porque en este momento nos permites reunirnos y conversar juntamente con nuestros amigos que nos siguen, los hermanos que nos siguen a través de este diálogo de la lección de escuela sabática. Pero queremos, Señor, tal como lo hicimos la semana pasada, en esta ocasión, interceder por la iglesia de Beinojosa en Zacatecas, que tú puedas hacer con ellos, que puedas hacer con sus feligreses y que pueda existir un compromiso con la misión, con la predicación de tu palabra. De igual forma, Padre, rogamos por las circunstancias tan difíciles que se están dando en las costas de Guerrero. Ha sido una semana muy complicada, hay mucha gente afectada y, Señor, permite que tu presencia esté con ellos y que nosotros podamos identificar de qué forma podemos también acercar alguna ayuda y poder ser un alivio aún al estar a la distancia. Te rogamos por ellos, intercedemos por ellos y rogamos tu presencia durante este espacio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, con eso en mente y constante oración que tendremos, pondremos ahora a iniciar el primer punto del que hablaremos en este diálogo. Tenemos, para empezar, punto número 1, una vida de ejemplo. ¿Ok? La lección menciona 3 partes importantes para resaltar durante esta semana. Nos gustaría un poquito más allá de ellas y entrar a dar otras 3 más para que tengan más para compartir el momento de dar la lección. Y la primera es esa, una vida de ejemplo, porque como vemos en el día domingo, el sábado y el domingo, se viene el don de la hospitalidad y lo que hacía Abraham y para las personas que venían. Pero creo que podemos ir un poquito más allá y ver el tipo de ejemplo que daba Abraham a las personas que estaban con él. Hay un pasaje allí que habla de eso específicamente en el G. de White, en la educación, página 187, y está en otra lección que dice, formaban de Abraham casa más de 1000 personas, muchas de las cuales eran jefes de familia y no pocas recién convertidas del paganismo. Semejante casa necesitaba de una mano firme que manejara el timón. Aquí nos muestra la gran cantidad de personas al cuidado de Abraham,
que todas tenían a alguien que estaba dirigiéndolos con el ejemplo. No era solamente de manera de dar órdenes y decir, haz esto, haz lo otro, sino que lo hacía de un ejemplo de amor, de un ejemplo de oración, de un ejemplo de hospitalidad, como lo menciona la lección, pero era para que ellos pudieran ver con ese ejemplo lo que significa servir a un Dios que se le había revelado. Una vida de ejemplo, Miguel, extremadamente eh, digna de resaltar, y creo que la lección de escuela sabática, al estar dedicando tanto la semana anterior como esta a la vida de Abraham, no podemos pasar por alto las cosas que él llevó a cabo, no solamente en el contexto del capítulo 18 y capítulo 19, que es el que se enfoca aquí, sino es una buena oportunidad para dialogar también acerca de circunstancias previas. A donde quiera Abraham iba, él llevaba a cabo acciones y testimonio para los que lo rodeaban. De tal forma, incluso, Miguel, que hoy tres grandes grupos religiosos respetan a Abraham y lo ven como un modelo. Es uno de los personajes más citados en el Nuevo Testamento, es decir, en el cristianismo la persona de Abraham está presente. En el judaísmo también Abraham es de igual forma reconocido como el padre de toda la nación del judaísmo, pero también el Islam. El Islam reconoce a Abraham como el padre de Ismael, y de donde viene también toda esta descendencia del mundo árabe hoy en día. Así que, Miguel, la vida de Abraham es una vida de ejemplo tan grande y tan especial que me parece que él no llegó a dimensionar el impacto que habría de tener la forma en que él vivió, la forma en que él guió a su familia, que guió a sus hijos, la interacción que tuvo con su gente, la interacción que tuvo con su sobrino, que a pesar de haberse distanciado y haberse ido a vivir a otra ciudad, Lot se mantuvo tan fiel que pasó el examen más riguroso del juicio de Dios y lo aprobó juntamente con sus dos hijas. Así que esta vida de ejemplo de Abraham y cómo se replica y se extiende e incluso se multiplica, me parece que es algo importante a hacerlo, puesto que nuestras vidas deben ser ejemplares también en donde nosotros vamos y con la gente que interactuamos. Y eso que mencionas, que la aplicación a nuestras vidas, en la necesidad de nosotros con nuestro ejemplo mostrar que hay algo diferente es muy, muy importante. Especialmente si estamos puestos en posiciones de liderazgo, en lo cual, de cierta manera, todos estamos, ya sea liderazgo en el hogar, sea liderazgo en la iglesia, sea liderazgo en el trabajo. Siempre va a haber alguien que está bajo nosotros, sean hijos, empleados, como hermanos de iglesia. Y no es que están debajo, sino que están viendo aprender de nosotros, porque Dios se nos ha puesto en esa posición. El que se haga con una actitud de orgullo, con una actitud de yo sé más y tú no me puedes enseñar, una actitud de que no refleja la misión de Cristo en mi corazón, tiene un impacto contraproducente a lo que Cristo ha tenido con intención al ponernos en esa posición. Entonces, es importante de que nuestra carácter, nuestra manera de servir, nuestra manera de llevarnos con los demás, muestren que Cristo está en nosotros. Su proceder, Miguel, llegó a repercutir, así como lo mencionaste adecuadamente, su círculo inmediato, su familia, pero también sus amigos. Él llegó a unirse juntamente con otros cuando se cometieron injusticias alrededor de los vecinos, y también llegó a tener interacción con grandes personajes, con reyes y con principados, y llegó a testificar por ellos e interceder por ellos. Así que Dios permita y nos ayude poder llevar a cabo vidas ejemplares, poder compartir con otros, y que la gente pueda decir: he aquí un verdadero hijo de Dios, no porque nuestras palabras lo dicen, sino porque nuestra vida grita más que las palabras. Y con eso nos lleva al segundo punto que tenemos con la vida de Abraham. Y esa es titulada El bienestar de mi prójimo. Vimos ya la importancia de que con nuestro ejemplo sea el que dirija, pero también tenemos la importancia de que nuestro prójimo esté bajo nuestro cuidado. Y esto tiene mucho que ver con las razones por las cuales el pueblo de Sodoma y Gomorra estaban siendo destruidos. Vemos que no, es hasta más adelante que mencionan los pecados en específico, pero lo que vemos es que estaban
tenían una falta de cuidado por el prójimo, no estaban viendo por los pobres, no estaban teniendo ese amor por los que estaban a su alrededor. Así es, ellos estaban viviendo para sí, era una circunstancia en donde el orgullo se encontraba muy presente. El libro de Ezequiel en el capítulo 16, los versículos 49 al 63, hablan acerca de cómo Sodoma era una ciudad orgullosa, cómo Sodoma era también una ciudad a la que se le dice que es perversa, pero adicionalmente es una ciudad que tenía tanta prosperidad que no se preocupaba por las necesidades de los más necesitados. Y en medio de estas circunstancias de necesidad y de cuidar por los más necesitados, Miguel, qué importancia es buscar ese bienestar del prójimo. No únicamente cuando el enemigo o cuando el prójimo está en problemas, sino buscarlo en todo momento. No únicamente cuando está atravesando por necesidad, sino también cuando está atravesando por momentos de alegría. Y Sodoma, por un lado, mostraba esa falta de preocupación por el prójimo, mientras Abraham va mostrando un continuo interés por el prójimo. Y tú mencionaste en el punto pasado cómo es de que tres religiones grandes se vieron influenciadas por el ejemplo de Abraham. Y déjame te muestro ahora uno de varios de los pilares, hay 5 pilares en el Islam que tienen que ver con diferentes partes para formar la religión del Islam. Pero el pilar 2, 3 y 4 tienen que ver mucho con el cuidado del prójimo. ¿Por qué? Porque el pilar número 2 es el Salah, que es la oración, que esa tiene que ser 5 veces. ¿Por qué? No es oración solamente por mí, sino es oración por mi prójimo. Luego tienen el Zaká, que es una taxa obligatoria que da toda persona que esté bien. ¿Y qué define ellos como una persona que esté bien económicamente? Una persona que tiene un hogar para dormir, 4 paredes para poder dormir, una persona que tiene sus 3 comidas, una persona que no es una persona que tenga mucho dinero, es una persona que no es pobre. Entonces, al estar así, ya tiene para eso. Y la otra es la de Saum, algo así se pronuncia, que es la de el poder fasting, el ayuno. Ayunar. Entonces, la razón de ese ayuno, que es cuando tienen esas de Ramadán y todo eso, es para recordar cómo es que los pobres viven. Y entonces ellos poder ayudar al momento que salgan de eso de manera no solamente económica, sino con alimento, con esto y todo. ¿Por qué? Porque en sus pilares está el cuidado del prójimo. Ahora, ¿cuánto más en nuestros pilares como iglesia adventista tiene que estar en nosotros poder cuidar? Y hay grandes departamentos, como tenemos el departamento de Dorcas, tenemos el departamento de ministerios personales. Todos los departamentos tienen partes, pero nuestras actividades tienen que ir más allá solamente que cuando el departamento dice que se haga. Tiene que estar en nuestra vida diaria, tiene que ser parte de nuestro querer, no, y no decir excusas de que, es que yo no tengo, es que no me alcanza, es que no. El Señor va a poner, porque si nosotros tenemos, podemos dar la oportunidad para que la persona, mi vecino, mi amigo, el niño, desde niños, que el que viene sin lonche a la escuela, yo pueda poder ayudar y ayudar al prójimo, no por interés personal, sino porque verdaderamente amo a mi prójimo. Claro, qué bien que mencionas este tipo de aspectos, Miguel, acerca de cómo Abraham vivía y transmitía el bienestar al prójimo. El pasaje de Génesis capítulo 26, versículo 5 nos recuerda y señala de parte de Dios que Abraham guardó mis mandamientos y mis ordenanzas. No debemos olvidar que en la ley de Dios están los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con la relación con Dios y los otros 6 que tienen que ver con la relación con mi prójimo. Es decir, Abraham se preocupaba por el bienestar del prójimo porque así estaba expresado en la ley de Dios. Cuando a Jesús se le preguntó cómo resume la ley, él dijo, se resume en amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y Génesis 18, que es el pasaje que estamos analizando, Dios dice acerca de Abraham, ¿por qué le voy a esconder a esto si yo sé que él juzgará con justicia y él hará que se observe o se guarde y lo transmitirá a los integrantes de su familia? Por lo tanto, el hecho de que Isaac, Ismael y Lot, ahora observándolo en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam, podemos observar cómo el bienestar del prójimo es parte medular e integral de estas religiones. Y, ¿sabes, Miguel?
no quiero dejar de señalar aquí un asunto relacionado con Lot mismo también, porque cuando observamos a Lot y vienen los visitantes, vienen estos dos ángeles, que es el puente que conecta Génesis 18 con Génesis 19, Lot no solamente recibe a estos extraños y los hospeda, sino también está procurando cuidar de los demás y procurando ser ese puente sentado a la puerta, que es una señal de una persona que tiene una posición de liderazgo, de autoridad y de influencia en su entorno. Por lo tanto, podemos observar cómo la forma, el carácter, el liderazgo de Abraham podía verse también en las acciones y actividades de su sobrino, preocupado por el bienestar de su entorno y por el bienestar de su prójimo. Y como decíamos, esto es algo que tiene que estar presente en todo momento con nuestro ejemplo y en nuestro momento de ese amor por el prójimo, porque como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Ese amor y interés por los demás tiene que estar puesto viene desde arriba, y es nosotros el poder continuarlo y mostrarlo a donde quiera vayamos. Y entonces venimos al punto número 3, que este es un juego de palabras, por así decirlo, porque se titula Sumisión a su misión. La importancia de someternos a la misión de Dios, porque vemos en el día jueves cómo es que habla acerca de la sumisión a la voluntad de Dios, y vemos diferentes partes del llamado, que aunque para Abraham puede ser que el llamado no era lo más racional de hacer, para hasta él podía parecer que no era lo más correcto en ese momento, puede ser que no era lo más justo. Cuando Dios llama, en nosotros queda poner todo a un lado y someternos a lo que Dios tiene para nosotros. No olvidemos que Abraham era muy próspero financieramente hablando. Era un hombre con no solamente gran cantidad de personas que estaban bajo su liderazgo, sino que en la medida en que fue pasando el tiempo iba acrecentando también su estabilidad financiera. Sin embargo, esto jamás se convirtió en el motor, al menos el registro bíblico no nos habla acerca de ello, sino que cada que Dios le decía, ahora trasládate hacia allá, él se iba a trasladar hacia allá, no pensando en cómo esto iba a repercutir en su situación financiera, sino porque él se sometía a la voluntad de Dios y a cumplir con la misión que Dios tenía para él. Y cuando venía otra indicación, ahora muévete hacia este lugar, él iba haciendo ese proceso. Vaya, vemos de tal forma el renunciamiento a los bienes materiales que le dijo a Lot, oye, tú escoge. Y cuando Lot escoge el lugar más próspero, no olvidemos que en la mentalidad oriental, la jerarquía en términos de edad es muy importante. No hay tal cosa de que el menor decide primero y no hay tal cosa de que el sobrino toma algo por encima del tío que es mayor en edad y que se había convertido prácticamente en su padre en ese momento, pero podemos observar cómo Abraham no está preocupado por su estabilidad financiera, por su prosperidad material, sino en todo momento y circunstancia era el decir, Señor, condúceme con humildad y muéstrame cuál es el plan que tienes para mi vida. Adecuadamente, nosotros sabemos, Elena de White habla acerca de la importancia de hacer de la comunión con Dios nuestro primer trabajo y decirle, Señor, aquí están mis planes, los someto ante ti, muéstrame cuál es tu voluntad. Y hay que ejercitar ese espíritu de renunciamiento para dejar que la voluntad de Dios sea la que se manifieste, la que nos conduzca y la que nos marque el derrotero en las acciones de nuestra vida. Y como estamos hablando acerca del marco de la misión y lo que significa para nosotros la misión, muy similar a esto está la historia de un pastor llamado Pavel Goya. Ustedes pueden buscarlo en YouTube. Es un pastor de Rumania que no era, antes de ser pastor, él era un hombre de negocios durante el tiempo de la Unión Soviética que llegó en toda esa parte de Rumania. Entonces él empezó a obtener mucho, mucho dinero. Y de repente le llega la invitación a estudiar en Estados Unidos, en Southern, en Tennessee, en una escuela adventista para ser pastor. Él en este momento ya era adventista y dijo, bueno, no quiero ir porque eso significa dejar de ganar lo que estoy ganando, ir a un país completamente diferente, no hablo inglés y es todo eso. Entonces vamos a hacer lo siguiente.
Si Dios verdaderamente quiere que vaya, va a hacer que vaya. Así que se lo va a poner lo más difícil posible. No se sometió. Lo puso lo más difícil posible. Y entonces va al consulado, a la embajada americana, ahí para obtener su visa. Y a todos le estaban rechazando. Dice que habían más de 1000 personas y que entre esas 1000 solamente 5 personas le dieron la visa en ese día. Esa era la cantidad de visas que daban al día. Entonces va viendo cómo se le van diciendo que no, que no, que no a diferentes personas. Pasa él y dicen, bueno, ¿por qué quieres ir? Para estudiar. ¿Y cómo sé que regresas? No sabes. Ah, bueno, pues no te doy la visa. Gracias. Y la persona que estaba, a ver, pero ¿cómo que gracias? Si tú quieres ir para allá, ¿no? Pues sí y no. Pero ¿a qué vas? A estudiar, ya te dije. Pero vas a regresar, te dije que no. Dice, y tenían una conversación ahí donde era sí, no. Y al final le dijo, bueno, te voy a dar la visa solamente a ti y no a tu familia para que me asegure que regreses. Entonces no me la des. ¿Me la vas a dar a mí y a tu familia o no me la des? Y entonces dice, ¿pero cómo? Y le dice, porque Dios me lo promete, porque yo estoy yendo porque Dios quiere. Si tú dices que no, entonces no. A fin de cuentas, la persona le responde y le dice, te voy a aceptar la visa a ti y a toda tu familia porque no quiero ponerme en el camino de Dios. Y le dieron la visa para que fueran, pero cuando llega a la universidad era un constante sufrir, un constante llorar, un constante orar, porque era muy difícil, hasta que estaba una vez orando en el jardín de oración él y se acerca a uno de sus profesores, él dice que se acuerda muy bien de esto todavía, y le dice, ¿estás llorando? No, no estoy llorando. Y cuando estaba muy, muy obviamente llorando, le dice, ven hoy al culto de viernes y puede ser que sea de bendición para ti. Va con su esposa y todo el culto y el sermón que se estaba dando era justamente a la importancia de someternos a los planes de Dios. Él regresa y dice, yo mi orgullo lo tenía todavía muy presente, ese sentir que no estoy llorando. Si Dios quiere, entonces voy. Si no, no. Esa parte la tenía todavía muy presente y necesitaba Dios quitarme el dinero que tenía, la salud que tenía, el que tenía, todo para que pudiera despojarme de todo lo que yo me aferraba que era mío y entonces verdaderamente ser lleno del Espíritu de Dios y darme lo que Él quería darme. Esa es la importancia del someternos al plan de Dios. No es decir, bueno, voy si me conviene, es voy porque es donde tú quieres que yo esté. Voy porque es donde, aunque parezca que es peor que antes de lo que tenía, los planes de Dios son para bien. Y es hasta que nos despojamos de ese orgullo, nos despojamos de ese querer que solamente yo tengo, hasta el momento que Dios puede verdaderamente orar y de hacer su misión en mi vida. Gracias por compartir esta historia, Miguel. Me recuerda justamente a un, un colega que está recién publicando un libro sobre la vida de Abraham. Y él comenta de qué forma fue que él estuvo dispuesto a hacer las cosas que Dios le pedía, puesto que era tal su intimidad con Dios que podía identificar su voz y podía identificar su mandato. Hay ocasiones en que nosotros no seguimos la indicación divina, no tanto porque no llegue, sino porque no estamos familiarizados con su voz. Cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, cuando está nuestra vida en sintonía con Él a través del estudio de la Biblia y de la oración, podremos seguir su indicación y seguir su misión con su misión. Y qué importante es poderle decir, Padre, ayúdame para que no se haga aquellas cosas que mi corazón quiere, aquellas cosas que yo crea que son las más convenientes para mí, sino aquellas que tú veas que son las que a largo plazo repercuten en mayor prosperidad para los que me rodean y en mayor prosperidad para el crecimiento de tu reino. Y este espíritu solamente es posible estando conectados con Dios. Me parece que ninguno de nosotros estamos en posición de señalarnos o ubicarnos como ejemplo y lejos estamos de eso, sino poder decir, Padre, muéstrame qué es lo que tengo que hacer y cómo y dónde llevar a cabo esta labor. Y con eso tenemos el cuarto punto, desafíos. Recuerden que hemos estado dejando desafíos y orando por esos desafíos de uno que estamos viendo aquí. Y vemos dos. Dice el número 1, en nuestras ciudades enfrentamos obstáculos para predicar el Evangelio en forma apropiada y eficaz. Necesitamos suplicar a Dios que intervenga.
Pedir por la intervención de Dios para que sea Él el que nos ayude en esas partes. Y cada ciudad tiene problemas diferentes, cada comunidad tiene asuntos distintos por los cuales necesitamos oración especial. Entonces, si tienen alguno, por favor, inclúyanlo en los comentarios y estaremos orando por eso. Y luego está el sufrimiento avanzado que dice, busca la manera de ponerte en contacto con alguien que esté pasando por una situación difícil similar a la tuya. Dile a esa persona que estás orando por ella y pide a Dios que te muestre qué puede hacer para ayudarla. En este me gustaría mencionar algo aquí antes de continuar. Notemos cómo dice el desafío, una situación difícil similar a la tuya. No todas las situaciones difíciles son iguales. Y aunque sea similar, la persona puede estar pasando por ello de una manera diferente. Y hay muchas veces que el no decir nada y simplemente llegar y hacer una oración por esa persona es mucho mejor que venir y decir palabras que capaz hagan el problema todavía peor. Hay veces que el no preguntar de la situación es más sano que venir y preguntar y tener todo eso. Y esto no tiene que ver con confianza que tengas con la persona, porque puede ser que la situación sea tan difícil que cualquier cosa que se diga puede resultar más dañina que de ayuda. Y, y tú mencionabas antes que tenías un ejemplo de algo así que sucedió en la familia y cómo es de que fue, las pocas palabras ayudaron mucho. No sé si puedes compartirlo. Claro, claro, claro. Justamente cuando nació tu hermano el menor, Víctor, nosotros nos encontrábamos en el hospital. Él había nacido siendo un bebé prematuro antes de los 7 meses. Y en esta situación tan complicada, de hecho, antes de los 6 meses, fueron 5 meses y 3 semanas cuando él nació. Mi esposa se encontraba en el cuarto del hospital, acongojada, preocupada, sufriendo en su corazón y pidiendo a Dios por el bebé. Y llegó una hermana de la iglesia y cuando entró únicamente dijo buenas tardes y se sentó en el sofá que está justamente en el cuarto del hospital y no dijo nada, Miguel, se quedó en silencio. Ella estaba orando ahí y tras 25 minutos se puso de pie y le dijo, hermana, estamos con usted y seguiremos orando por ese bebé. Y se retiró. Es una visita que al día de hoy no olvidamos, se ha quedado grabada en nuestro corazón porque, como tú lo señalabas, hay ocasiones que la empatía, el silencio, llega a ser tan poderoso en términos de mensaje que puede transmitir que realmente hay una situación que nos identifica y por la cual podemos juntos unirnos en oración ante Dios. Así que este es un par de desafíos muy buenos. Identifica cómo ponerte en contacto con alguien que esté pasando por una situación como la tuya y dile que estás orando por esa persona y pide a Dios por ella. Así que Miguel, Dios nos ayude durante esta semana a poder poner en práctica este par de desafíos. Y con eso damos por terminado nuestro diálogo, que gracias por acompañarnos otra semana en este viaje de la vida con Jesús a la tierra prometida. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.